consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Uno de los temas centrales en la plaza pública de estos días ha sido el de la libertad de expresión. Algunos la ven amenazada, otros no tanto, pero como sea, parecen ser días de ruido y de furia, como diría el poeta. Me da mucho gusto que esté con nosotros el maestro, el académico José Woldenberg, reconocido profesor, que fuera también consejero, presidente del Instituto Federal Electoral. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Javier. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. José, ¿me equivoco si digo que estamos viviendo días de ruido y de mucha furia? Creo que por desgracia no te equivocas. Y creo que en efecto hay algunas nubes que van en la dirección de una merma a las posibilidades de recreación de la diversidad de opiniones que existen en la sociedad mexicana. Yo creo que México es un país tan grande, tan contradictorio, tan complejo, que no cabe bajo el manto de una sola ideología, de un solo liderazgo, de un solo partido, de una sola voz. Y me parece absolutamente natural que en el espacio público lo que se recree son esas diferentes sensibilidades y puntos de vista que coexisten en nuestro país. Y creo que la enorme ventaja de los sistemas democráticos es que están diseñados para que eso suceda. Es decir, para que esa diversidad se exprese, se recrea, conviva y compita de manera institucional y de manera pacífica. Y me preocupa mucho, digo con claridad, las descalificaciones que se hacen desde el gobierno a muchas de las voces disonantes en relación a la política gubernamental. Y creo que eso no presagia nada bueno. Bueno, te quería comentar, finalmente sí escuchamos voces distintas sobre distintos temas que a veces se contraponen, pero hay un actor nuevo en este intercambio que es el poder público, ¿no? Ha entrado también a no sé si llamarle debate, porque en el debate la idea es escuchar al otro, la idea es dialogar precisamente para llegar a acuerdos mínimos o ver zonas que no habíamos visto de alguna parte de la política o de la sociedad. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, yo creo que tú apuntas en la dirección absolutamente correcta. El debate no solamente es necesario, creo incluso que es imparable, dadas las condiciones de nuestra sociedad. El problema es cómo desahogamos ese debate. Y el problema, hasta donde yo alcanzo a ver, es que cuando una organización civil, cuando un partido político, cuando un comentarista, cuando un periódico tiene puntos de vista distintos a los del presidente, el presidente no entra en debate con lo que se ha dicho, sino entra en una mecánica de descalificación. Yo no he oído hasta la fecha, por desgracia, que cuando, digamos, alguna política del actual gobierno es cuestionada, el presidente de la República entre a los argumentos, entre a las evidencias, entre a las ideas. No, lo suyo es la descalificación por la vía del adjetivo. Hemos escuchado, esta es una prensa fifí, o estos son conservadores, o esta es la mafia en el poder. Esa es la mejor manera de inhibir el debate. El debate es necesario para México para que el espacio público pueda ser un espacio público más informado, mejor conformado y en donde las diferentes voces puedan debatir en serio evidencias e ideas. Pero lo que creo que estamos teniendo fomentado desde el Ejecutivo es esa espiral de descalificaciones. No ayudan los adjetivos a tener una discusión medianamente seria e informada. Y si algo nos hace falta como país, es precisamente crear un espacio público donde las diferentes puntos de vista puedan encontrarse y debatir con rigor, con fuerza, de manera descarnada, si se quiere, pero sobre los argumentos que ponen en la mesa los diferentes actores.
Pero es un avance, ¿no te parece que también los actores políticos y de primer nivel entren a la plaza pública a debatir? Bueno, En anteriores ocasiones los presidentes, por ejemplo, no hablaban. No. O decían, ni los oigo, ni los veo, ni nada. No, pero, a ver, los funcionarios públicos, los líderes de partido, están obligados a entrar al debate público, porque buena parte de lo que se debate son las políticas que ellos llevan adelante. Y por supuesto tienen todo el derecho y tienen todas las facultades y tienen todo el marco para que sus puntos de vista y demás avancen y se conozcan. No, eso yo lo doy por sentado. No, lo peor que nos puede pasar es tener funcionarios públicos de todos los niveles o líderes partidistas o diputados o senadores que fueran convidados de piedra. No, deben de entrar al debate. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de debate requerimos? Y lo que yo estoy diciendo es que el debate fructífero, incluso para las fuerzas políticas, para la oposición y para el gobierno, y sobre todo para la sociedad mexicana, es aquel debate donde en el centro están los argumentos, los datos, las evidencias, y no las descalificaciones a partir de epítetos, porque eso lo único que hace es bloquear el debate. Entonces son dos problemas que tú percibes. Uno, la descalificación, y otra, la ausencia real de argumentos concretos. De debate, sí, exactamente. Y la descalificación, el problema de la descalificación es que tiene derivaciones. Se va creando una atmósfera que en muchos casos es intolerante. Hemos llegado a escuchar de funcionarios de este gobierno ponerle casi un ultimátum a intelectuales señalando que o se van a la esquina o se van del país. Bueno, eso yo no lo había oído hace décadas en México, porque creo que si algo se asentó entre nosotros en los últimos años es precisamente la coexistencia de la diversidad política e ideológica que modela nuestro país. Entonces, esas pulsiones me preocupan, porque lo que dice el presidente nunca es anodino, nunca, siempre tiene repercusiones. Así es, José. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Unidos, podemos hacerlo todos. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México, nada lo detiene. México eres tú. PRI, el Partido de México. Le recuerdo que está con nosotros José Woldenberg, un académico reconocido, una voz autorizada en muchos temas de la política nacional. José Woldenberg, nos estabas comentando del riesgo, digamos, de emitir opiniones desde la tribuna más alta del país, porque puede tener consecuencias que pueden tener, digamos, afectar directamente a algunos actores de ese debate público tan necesario. ¿Cómo imaginas que podríamos hacer más fructífero, digamos, ese intercambio que a veces me da la impresión que son monólogos, que se escucha un monólogo de un lado, otro monólogo o varios, y no se enlaza de ninguna manera para llegar a alguna conclusión sobre alguna política pública? Sí, yo no decía opiniones. Opiniones, por supuesto, que se pueden dar desde todos los espacios de la vida pública, incluyendo la presidencia. No, yo hablaba de las descalificaciones vía adjetivos calificativos que denostan a las personas, y ni siquiera a sus ideas, sino a las personas. ¿Y por qué decía esto? Yo recuerdo, hace ya muchos años, una plática con algún amigo que era del PRI, que me decía cosas como la siguiente. Me decía, mira, el presidente de la República no puede hablar mal de una persona ni en privado. ¿Sí? ¿Por qué? En privado. O sea, porque nunca sabes quién te está escuchando y nunca sabes cómo va a leer lo que tú estás diciendo, cómo va a reaccionar a esa lectura que él hace, y queriéndole hacer un favor, entre comillas, al propio presidente, quién sabe cómo vaya a actuar.
Traigo esto a colación porque si en aquel entonces me pareció sensato, hoy también me lo parece. Si el presidente de la República se para en tribuna y dice, miren, los argumentos que han dicho fulanito, menganito y tal, están equivocados por A, por B y por C. Tu información no es la correcta. Esta es la información correcta. Esta frase que dicen hay que matizarla. No es así. Su idea de este asunto está contaminada por tal y tal. Perfecto. Pero si al recibir, digamos, la crítica, que sea una organización civil, un periódico, un comentarista, la reacción se trata de unos conservadores, de unos señores fifís. Bueno, eso está bloqueando la posibilidad del debate. Eso es a lo que me refiero. Yo insisto, si algo necesita México más en esta circunstancia, es un auténtico debate, porque la solución a nuestros problemas no es sencilla, al todo lo contrario, es muy complicada. Bueno, todos sabemos lo que está pasando. La economía venía decreciendo ya, pero con la pandemia, pues, ¿qué es lo que hemos estado viendo? El cierre de pequeñas, micro y grandes empresas, miles y miles de gente que pierden su trabajo. Hay, digamos, se ha encogido incluso el mercado informal. Las proyecciones de Coneval o las proyecciones del INEGI en relación al número de pobres que va a haber al final de año son realmente para simbrar a cualquiera. Se cuentan en millones los nuevos pobres que va a haber en México por esta situación. Bueno, ante esta situación, si algo requerimos es que los diferentes diagnósticos, las diferentes propuestas se hagan públicas y que en un debate el propio gobierno se pueda nutrir de ese conocimiento para diseñar políticas que nos permitan trascender de la mejor manera esta difícil situación. Pero creo que ni siquiera hemos sido capaces, hablo de esta manera, me remito a este plural, digo, no hemos sido capaces como país de siquiera acercarnos a la agenda de una manera racional, de una manera informada. Y creo que nuestro propio debate incluso a veces está en minucias, en tonterías, en agresiones mutuas, en una espiral de descalificaciones que ni siquiera nos permite asomarnos a los auténticos problemas. Entonces, de entrada tendría que quitarse esa zona de descalificaciones, de pues adjetivos. Imaginemos un debate sin calificativos. Imaginemos un debate sin calificativos. Sobre temas específicos. Bueno, eso solo elevaría el nivel de comprensión. Es decir, si cada quien desde sus puntos de vista, desde sus intereses, desde su ideología, desde su sensibilidad, pone sus diagnósticos y sus propuestas en el escenario público y por un momento, ya no digamos desterramos los calificativos, sino le bajamos al tono, a lo mejor todos nos acabamos beneficiando. Digo, a lo mejor. No, seguramente. Yo creo que el diálogo, el intercambio siempre rinde buenos frutos porque nos podemos dar cuenta que podemos estar de acuerdo en lo esencial y lo accesorio, pues será accesorio, ¿no? Lo dejamos de lado. Tienes toda la razón y además eso que estás diciendo tú está en el código genético de los sistemas democráticos. Es decir, ¿qué es lo que distingue a la democracia de los autoritarismos, de las dictaduras, de los totalitarismos y de las teocracias? ¿Qué es lo que la distingue? Que en democracia la diversidad de puntos de vista, la diversidad de ideologías se le considera como una riqueza de la sociedad. Y por eso la democracia lo que construye son conductos para que esa diversidad se exprese y para que esa diversidad contienda de manera pacífica, institucional y ordenada. Si lo comparamos con autoritarismos, dictaduras, totalitarismos, autocracias, parten exactamente de la idea contraria. Hay una sola verdad, un solo punto de vista legítimo, un solo interés que vale la pena preservar, y por eso todo tiene una ideología, un punto de vista, un interés distinto, no son pues más que sujetos dignos de ser
marginados o peor aún, perseguidos o peor aún, aniquilados. Estoy hablando ya de los sistemas totalitarios y demás. Es decir, lo que es propio de la democracia es asumir que no hay un solo punto de vista en el escenario. Y cuando uno voltea hacia México, un país de cerca de 130 millones de personas, y se pasea por sus calles, por sus centros de trabajo, por sus escuelas, pues lo que se da cuenta es eso, que hay una diversidad que no puede ser contenida, todo lo contrario. Esa diversidad lo que hay que ofrecerle es un marco institucional y normativo para que se exprese con toda su fuerza. Digamos que viva la discrepancia, como decía Barros Sierra, en momentos difíciles Bueno, para mí. exactamente, bueno, ¿y en qué coyuntura además le tocó vivir al rector Barros Sierra? Precisamente defendiendo la autonomía universitaria contra pues, un gobierno autoritario que creía que cada opinión que lo contradecía era casi un reto contra la nación o contra el Estado. Entonces, hombre, precisamente porque ya tenemos una cierta experiencia en cómo luego los gobiernos, digamos, insensibles a la diversidad se convierten en gobiernos muy duros y autoritarios, precisamente por eso vale la pena colocar pues algunos focos rojos para no llegar a aquellos extremos, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos que ir nuevamente a un corte y estamos contigo de vuelta. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En el marco por el 11º Festival contra el Silencio, Todas las Voces, te presentamos Detrás de los hilos, de la directora Lucía Valverde. Publisher, Arte y Lucha, del director Itoitz Guerrero Barbarin. Y Kuntur, del director Cristian Vidal L. Estreno, lunes, 21:30 horas. José Goldenberg. Cerramos el bloque anterior diciendo que la discrepancia es fundamental, sobre todo es un antídoto contra ese mundo, digamos, de una sola voz, de un solo cuerpo, que es la tentación de los regímenes autoritarios. Pero ¿tú crees que estamos o podríamos estar cerca de esas zonas después de todos los procesos democráticos que hemos tenido, por ejemplo, del 2000 para acá? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta. Es decir, yo sí creo que en las últimas décadas México construyó una germinal democracia. Es decir, pasamos de un sistema monopartidista a un sistema plural de partidos, pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas, pasamos de un mundo de la representación política que era habitado por una sola fuerza política a un mundo de la representación política plural, lleno de pesos y contrapesos. Se ampliaron las libertades a lo largo de ese proceso, los congresos empezaron a ser auténticas instituciones donde cristalizaba la diversidad política del país. Hubo gobernadores que tuvieron que coexistir con presidentes municipales de diferentes partidos, el presidente coexistía con gobernadores de diferentes partidos. Yo todo eso lo veo como avances. Sin embargo, todos esos avances se dieron de manera simultánea a fenómenos de corrupción muy marcados que quedaron impunes, a una espiral de violencia que devastó zonas del país, a familias, a miles de personas. También fueron años en los que la economía no creció con suficiencia, de tal suerte
que muchos jóvenes que se integraban al mercado de trabajo no encontraron una plaza formal para su desarrollo y lo que creció fue la informalidad. Nuestras ancestrales desigualdades no fueron atendidas, eso también generó una ruptura. Y entonces creo que en ese caldo de cultivo que generó un enorme malestar, es lo que en buena medida explica los resultados electorales del 2018. Ese malestar se canalizó, yo digo legítimamente, hacia la candidatura del hoy presidente de la República. Ahora, lo que me preocupa es que la parte virtuosa de ese cambio democrático no se valore. Y cuando digo que no se valora, es porque de manera reiterada, desde la propia presidencia de la República, se han denostado a las organizaciones de la sociedad civil. A los órganos autónomos del Estado se les ha bajado el presupuesto una y otra vez, bueno, 2 veces en los dos presupuestos. A los partidos distintos a los que están en la coalición gobernante, no, digamos, se les desprecia. A la prensa se le agrede. A comentaristas se les descalifica. Y es eso lo que a mí me preocupa, porque como tú bien dices, construir esa germinal democracia o esa incipiente democracia costó años y esfuerzos de miles y miles y miles de mexicanos. Y creo que a veces no se le valora como se le debería de valorar. Yo creo que hay que fortalecer las normas y las instituciones democráticas y las prácticas democráticas al tiempo que se atienden pues las graves deficiencias de nuestra vida en común, que por supuesto tienen que ver con la corrupción, con la violencia, con el escaso crecimiento económico, con las abismales desigualdades. Pero alguna vez lo llegué a escribir, ojalá no tiremos al niño con el agua sucia. Y en este caso el niño, pues es esta incipiente democracia que por lo menos nos permite que la diversidad política pueda convivir de manera institucional y pacífica y que el cambio en los humores públicos se refleje en las urnas y podamos vivir fenómenos de alternancia pacíficos, porque no ha sido poca cosa. De las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido fenómenos de alternancia. Eso quiere decir que el sistema electoral está funcionando para lo que está diseñado. ¿Para qué está diseñado? Pues para cuando una comunidad como la mexicana dice, ya no quiero que gobierne A, sino B, lo pueda hacer por la vía pues, democrática por excelencia, que es a través del voto. No hemos llegado también a este punto de momentos de crispación, incluso ya nos diste algunos motivos de la parte gubernamental, pero ¿no tendrá también responsabilidad la prensa misma, los medios mismos, la gente que tiene acceso a estos medios para poner en el centro temas de interés? No dejamos de ver esas zonas que era fundamental verlas, por ejemplo, en materia de violencia, de pobreza, de desigualdad. Eso es probable. Mira, yo siempre he dicho que en este proceso de tránsito democratizador, la prensa, y cuando hablo de la prensa estoy hablando de todos los medios, ¿no? La televisión, radio, las revistas, fue al mismo tiempo beneficiaria y usufructuaria del cambio. Sí, para los más viejos de esta comarca, entre los que me cuento, pues recordamos lo que era la televisión y la radio mexicana, digamos, de los 70s, y lo que es hoy, y lo que era la prensa en esas épocas y lo que es hoy. A mí no me cabe la menor duda que hoy, en las páginas, en las pantallas, en el radio, la pluralidad de voces que hay hoy era impensable en aquellos años. O sea que en ese sentido se ha avanzado. Pero tienes razón, creo que también hay un déficit que yo lo llamaría de profesionalismo. Ojalá estuvieran los medios menos dedicados, digamos, a los dimes y diretes y más a los graves problemas que modelan nuestra vida en común, que los documentaran, que los discutieran, que confrontaran las políticas que se llevan a cabo en nuestro país con lo que sucede en otras latitudes. Es decir, que nos ayudaran a una mejor comprensión de las dificultades en las que estamos, porque a veces, también desde la prensa, desde los medios, por la vía de los adjetivos y el comentario muchas veces superficial,
se cancelan discusiones que deberían de correr con tiempo, con información, con una cierta densidad conceptual para darles el golpe realmente. Es como si alguien creyera que de la noche a la mañana los problemas de la violencia se van a resolver en México. No, por favor, ese solo problema tiene tantas aristas que merece ser discutido en cada uno de sus eslabones y por voces autorizadas, por supuesto. Y hay otra zona nueva, un actor que tiene muchas voces y muchas cabezas y no tiene ningún rostro, y que son las redes sociales, ¿no? Que es un eco que magnifica muchas cosas. De esto te puedo hablar poco porque no soy, digamos, no les frecuento mucho, pero bueno, algo sé de ellas. Y sí, bueno, las redes sociales, por ejemplo, Twitter, por su propio formato, da la impresión de que permite, eso es la buena noticia, la expresión de todo mundo. Pero por su propio formato es muy difícil las argumentaciones medianamente complejas. Ya sé que hay gente que hace sus hilos y hace un enorme esfuerzo por argumentar sus puntos de vista, y eso es muy meritorio. Pero en las pocas veces que me ha asomado, lo que hay es una laraca de puntos de vista y de confrontaciones que, hasta donde yo alcanzo a ver, igual estoy equivocado, muy poca luz arrojan sobre pues los problemas que estamos viviendo todos, ¿no? Pero tienes toda la razón. Los nuevos circuitos de la comunicación no se pueden entender sin las nuevas redes sociales. Yo te lo comentaba porque hace algunos años los grandes medios decían, eso salió en Twitter, eso no importa. Y a mí me sorprende que ahora se alimentan muchos medios de lo que está corriendo precisamente en las redes sociales, ¿no? Tienes que no tienen ningún control. Me imagino que digamos, el departamento de noticias de las televisoras, o los editores de los periódicos, o quienes siguen los noticieros en la radio, están atentos a las redes. Porque muchas de las noticias aparecen primero en redes y luego en lo que conocíamos como los grandes medios de difusión. Y en muchos casos, los medios me da la impresión que van siguiendo a las propias redes. Entonces sí, no creo que tenga ningún sentido minusvaluar la potencia que tienen hoy las redes sociales. José, estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué nos recomiendas desde tu punto de vista, desde tu mirador privilegiado por el background que tienes académico y por la experiencia política, para que podamos llevar a cabo y sanear un poco este ambiente y hacerlo productivo? Pues ojalá entendamos que México es la casa de todos y que nadie tiene por qué deponer sus puntos de vista, nadie tiene por qué deponer su ideología, nadie tiene por qué deponer sus intereses, salvo que estos sean, digamos, delincuenciales, por supuesto. Que en esta casa caben las diferentes expresiones y que estamos obligados a convivir entre nosotros. Si ese es el punto de partida, va a ser más sencillo generar circuitos para el intercambio de opiniones entre la diversidad política que modela a México. Sin duda alguna. Nos estás diciendo que México es una casa tan grande en donde, por supuesto, caben todos precisamente por ello. Gracias, José, por compartirnos tus puntos de vista, tus razonamientos sobre lo que estamos viendo en estos días en la plaza pública. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en esta emisión de Debate 22, y los esperamos el próximo lunes.